¿Te tocó alguna vez dar un discurso, leer un texto en voz alta o simplemente expresar una opinión o idea ante mucha gente y sentir que no te escuchaban o no te entendían? En dichas situaciones, cuando los nervios nos traicionan y las demás personas perciben nuestra inseguridad, existe una técnica que muchos consideran un arte, como lo es la oratoria. Con ella podrás vencer estas barreras y aprender a controlar tus miedos y ansiedades a la hora de ofrecer un discurso. Pero para usar esta herramienta del lenguaje y la comunicación, debemos empezar por el principio, y eso es preguntarnos: ¿qué es la oratoria? Averígualo conmigo. Buen día, mis amigos de la palabra. Te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a nuestro canal Sociedad. Y te quiero presentar una nueva sección conocida como el TIT Oratorio, que llegó para diversificar nuestros contenidos y actividades de formación que realizamos a través de YouTube. Para estar al día con esto, te invito a que te suscribas a Sociedad, actives la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Al activarte, la plataforma de YouTube te informará de nuevos contenidos semanales. La oratoria es una gran herramienta que hace la diferencia entre lo que expresas y lo que quieres expresar. Te permite cautivar al oyente, meterte en su alma, en sus sentimientos y despertar su curiosidad, hacer que se deleite con tus palabras y que quiera seguir escuchándote. La oratoria también es importante en estos tiempos en que abunda la comunicación a través de las redes sociales. Te permite comunicar tu mensaje de forma clara, contundente, concisa, atravesando la pantalla para lograr persuadir con tus palabras y gestos al oyente. Hoy en día, la oratoria implementada a través de canales tecnológicos permite vender un producto, hacerlo conocer, transmitir un mensaje o idea y todo lo que puedas imaginar. Para entender esta grandiosa herramienta técnica, debemos entender qué significa oratoria. La oratoria es descrita en términos generales como el arte de hablar con elocuencia. En términos simples, es la capacidad de alguien que dispone de hablar y exponer un punto de vista ante el público de modo claro, atractivo y comprensible. La palabra oratoria proviene del término latino orare, que significa hablar o exponer en público. Las habilidades oratorias de una persona son extremadamente importantes cuando de convencer, persuadir o atraer al público se trata, y es por ello que son especialmente trabajadas por políticos, publicistas, líderes empresariales, docentes, figuras públicas y del entretenimiento. El estudio de la oratoria te permite aprender a expresar las ideas y lograr llegar al alma colectiva, que te interprete como deseas que te interprete. Esa alma colectiva es el público o la audiencia cautiva, la cual no siempre será un gran auditorio como puede ser el caso de un congreso o un seminario. Puede simplemente tratarse de un grupo de alumnos, de amigos o incluso de una persona con la que desees mantener un diálogo, que ahora en estos tiempos se puede hacer a través de medios digitales, plataformas y redes sociales. Estudiar oratoria te permitirá lograr fundamentalmente estos objetivos: contar con un vocabulario adecuado a cada situación, expresarte de forma correcta, lograr el timing adecuado en tu discurso, romper el bloqueo que genera el pánico escénico. Según el objetivo de tu discurso, puedes incursionar y aprender distintos tipos de oratoria. La oratoria no es simplemente hablar en público. Un buen orador debe reunir ciertas características que lo hacen distinto al resto de los hablantes comunes. Por ello, conozcamos los aspectos del buen orador. La oratoria siempre se realiza con un orador individual frente a un público, el alma colectiva. El orador debe hablar con claridad, pero además con entusiasmo, con eficacia y persuasión. El lenguaje es su herramienta principal. Un orador debe saber hacerse escuchar. Debe lograr que el público muestre interés y sea reflexivo. Debe el orador tener claro el fin de su discurso. Puede ser un discurso persuasivo, a fin de convencer al público de una opinión. Por ejemplo, además puede enseñar a conmover o agradar a su público. La apariencia física es muy importante, así como el aseo personal. El atuendo que elija el orador debe estar acorde con las circunstancias, dependiendo si es una ocasión formal o informal. Un orador también debe mantener una actitud positiva, estar relajado y gozar de buena salud física y psíquica. Además, debe tener y debe poseer mucha capacidad de memoria, ya que la oratoria requiere de un 90% de habla y apenas un poco de lectura de apuntes de ser necesario. Un orador debe ser sincero y congruente, es decir, que haya relación entre lo que un orador dice y hace. Además,
debe ser leal a quien ha confiado en él o ella. Un orador debe perder el miedo y los prejuicios al hablar en público. Debe tener soltura y saber estar frente a un público. En una corta conclusión, un orador debe conseguir que el público lo escuche con atención, se sensibilice con él y lo comprenda. Y en caso de ser un discurso persuasivo, que el oyente se convenza de lo que el orador está diciendo acerca de un tema. Mis amigos de la palabra, este será el primero de varios micros dedicados a la oratoria, porque ¿de qué te sirve tener un cúmulo de conocimientos si no sabes difundirlos ni transmitirlos? La aplicación de las técnicas correctas te permitirá hacer frente a estas situaciones y lograr la empatía de la audiencia. Podrás cautivar a tu público, atraerlo, movilizarlo y lograr su compromiso, la escucha, el interés, el acompañamiento y el control de la situación. Y este arte será la llave a tu desarrollo y éxito, tanto personal como profesional. Todos somos capaces de enfrentar a una audiencia. Solo hay que tener la técnica, la práctica, el estudio, el ejercicio y, lo que es más importante, tener las ganas, la convicción y la curiosidad de emprender este maravilloso camino hacia una comunicación fluida. Si te ha gustado este video, regálame un gran like. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Mis estimados, te habló Juan Carlos Ron. Les deseo que tengan todos un buen día. Hasta aquí nuestro primer tip oratorio. Hasta la próxima.